רבות אברהם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה. Shalom, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Bienvenido a este programa, su programa Café con Torah. Recordándole nuestras redes sociales, donde en Instagram nos pueden conseguir como @Café con Torah, en Facebook Café con Torah y en nuestro canal de YouTube Café con Torah. Hoy me encuentro en compañía nuevamente de nuestro Moré Ricardo Roja, conocido en la casa de Israel como Moche Rafa Ben Abraham. Shalom, bienvenidos. Mi esposa Migdalia Álvarez, conocida en la casa de Israel como Brahak Baxara. Shalom. Su servidor, Jorvito Rialba, conocido como Reuben David Ben Abraham. La enseñanza de hoy está titulada ¿Será que la ley del Eterno perdió su vigencia? More, ¿perdería la vigencia la Torah del Eterno? Para nada. Podemos ver que cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, versículo 1, del verso 23 al 25, podemos ver claramente y precisamente cuando el apóstol Pedro dice que marchítese la hierba, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí vemos a Pedro citando al profeta Isaías, alrededor de unos 700, 800 años antes. Ahora, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Si la palabra de Dios permanece para siempre, quiere decir que su ley, que su Torah, de sus mandamientos permanecen vigentes. Igual, cuando Isaías escribió, unos 700, 800 años antes, esa palabra que escribió el profeta Isaías era la ley, era la Torah. Entonces, si Pedro cita a Isaías, quiere decir que esa palabra citada es la Torah. Por lo tanto, queridos amigos que nos escuchas, la ley no pierde su vigencia, porque si la palabra permanece para siempre, es viva y permanece para siempre, su ley permanece viva y vigente. Sí, vamos en el transcurso del programa vamos a desarrollar el tema sobre la vigencia de la ley. Pero antes vamos a hacer, es interesante o es importante que hagamos como una definición. Una diferencia. Sí, una diferencia entre dos conceptos que de una u otra forma se han malinterpretado o se han mal enseñado. Y quisiéramos saber primeramente sobre los términos ley y el término Torah. ¿Hay similitud entre ellos? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo cuando hablamos ley y Torah? ¿Hablamos de lo mismo? ¿O conceptualmente qué podemos decir sobre estos dos términos? No, bueno, fíjate lo siguiente. Hay un problema histórico, teológico, cultural. Cuando hablamos de Torah, de donde se traduce el término ley, hay una mala traducción. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Torah no significa ley. Torah significa instrucción y enseñanza. ¿De dónde deriva el término ley? Viene del término griego nomos. Entonces, ¿qué sucede? El término nomos es interpretado como un sistema rígido, un sistema que nos oprime, que nos esclaviza, y es aquí la confusión que tiene el cristiano hoy en día. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando estamos hablando de ley, no estamos hablando de Torah, porque Torah no es ley, Torah es instrucción. Sin embargo, en la palabra está señalada esta palabra, este término, ¿no? Ley, está colocado como para interpretar Torah, pero se ha distorsionado un poco su definición por lo que usted acaba de decir. Cuando decimos ley, vemos como un sistema que oprime, que nos esclaviza, ¿no? No, y la unen. Hay personas que unen que ley es lo mismo que Torah, y entonces quieren decir que la Torah nos oprime. O sea, puede ser que desde una perspectiva hebrea sí puede ser que ley y Torah, cuando hablamos de la ley de Dios o la ley de Moshe, sí podemos decir que se está hablando de la Torah. Claro, fíjense, miren, lo que pasa es lo siguiente. Nuestras versiones occidentales, versiones que tenemos nosotros aquí en el occidente, versiones cristianas, la Torah la vamos a encontrar traducida como ley. Pero lo que queremos enseñar, queremos disertar en este programa, en esta enseñanza, es que cada vez que veamos el término ley,
no se está refiriendo a un sistema opresor o un sistema legalista. Se está refiriendo a instrucción, a enseñanza. La ley del Señor, como se traduce aquí en Occidente, no es una ley que oprime, sino un sistema de Dios para darnos libertad. Ok, perfecto. Entonces, la Torá o la ley de Dios sufre cambio. Para nada. Fíjense que, si no me equivoco, el profeta Malaquías 3.6. Cualquiera me puede leer Malaquías 3.6 y vamos a analizar este Aquí versículo. en la Reina Valera 1960 dice: porque yo, Dios, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjate, conforme a lo que tú acabas de leer, si dice el profeta Malaquías que yo, el Señor, no cambio, si el Eterno no cambia, su palabra no cambia, sus mandamientos no cambian, su ley, su Torah bendita y santa no cambia. Perfecto. Aquí en esta versión dice: yo soy el Señor y nunca cambio. Si Él no cambia, nosotros por deducción bíblica, escritural, podemos claramente analizar que si Él no cambia, su Torah, su ley, su enseñanza, su instrucción tampoco cambia. Perfecto. Hay otro versículo En que... Eclesiastés 3.14 también habla de eso, que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Escuche, perpetuo. Sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Fíjense lo que entendió nada menos y nada más que el rey Salomón, el rey más sabio que pudo haber. Y podemos ver que cuando él dice que él ha entendido, ¿qué entendió Salomón? Que todo lo que hace el Eterno es perpetuo. Entonces podemos ver quién hizo la Torah, quién hizo la ley del Señor. Dios, y con lo que Dios hace es perpetuo. Entonces, si Salomón, que creo que fue más sabio que nosotros todos aquí, dijo que todo lo que Dios hace es perpetuo, quiere decir que su ley, su enseñanza, su instrucción, sus mandamientos son perpetuos porque su palabra permanece para siempre. Me gustaría añadir otro versículo que me llamó mucho la atención, que es el Salmo 119:89, que dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Oh Señor, para siempre permanece Tu palabra en los cielos. Entonces, la ley del Señor, la Torah, viene del cielo, es decir, viene de nuestro Padre. Entonces, si su palabra permanece firme en el cielo para siempre, su ley, su instrucción, su enseñanza, su educación para su pueblo, permanece para siempre, es perpetua. Es perpetua y es eterno, que significa lo mismo. También podemos desglosar o buscar si la ley de Dios, aparte de que ya sabemos que es eterna, entonces, ¿será que la palabra, la ley, la Torah sufre variación? ¿Varía? Para nada. Cuando dice que es perpetua, y también podríamos anexar ahí, cuando en el Salmo 19:9 dice que, según Reina Valera, dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué quiere decir que es perfecta? Que no necesita que le añadan, ni que le disminuyan, ni que le hagan enmienda, porque es perfecta, no necesita cambio, no necesita variación, no necesita ningún tipo de reestructuración, porque nuestro Señor Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Él dijo que ni penséis que la he venido a abolir, o sea, a declarar derogada la ley bendita del Señor. Quiere decir, ¿por qué? Y fíjense que no vamos a encontrar un libro escrito por Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua no escribió nada por la siguiente razón de que Él vino a explicar lo que ya estaba escrito. Y la ley estaba escrita y es perfecta y permanece para siempre. Él era la Torah viviente. La Torah viviente. Vamos a corroborarlo para que ustedes también escudriñen en sus Biblias. En Santiago 1:17 está escrito de la siguiente manera: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba de Dios, es de Dios, del Padre Creador de los astros del cielo, en que nunca hay cambio ni sombra de variación. Fíjense, donde nunca hay cambio
ni sombra de variación. Entonces quiere decir que si en él no hay cambio, en su Torá no hay cambio. Si en él no hay sombra de variación, quiere decir que su Torá, que su enseñanza, su instrucción no varía, sino que permanece para siempre, porque su palabra permanece para siempre, sus mandamientos permanecen para siempre, es perpetuo. Entonces podemos decir que la Torá o la ley de Dios es eterna. Es eterna y para siempre. Okay. Eso lo podemos conseguir en el Salmo 105. Le voy a leer el 105:8, donde dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Pero en el 105:10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto Sempiterno. Sempiterno. Fíjense, cuando nosotros vemos esas palabras clave, sempiterno, que trasciende la eternidad por 1000 generaciones, su pacto permanece para siempre. ¿Qué podemos deducir ahí? Que su ley igualmente, ¿de dónde sale la ley? La Torá del Señor, de su pacto. Así La es. ley del Eterno es la base del pacto, de la relación de Dios con su pueblo. Entonces aquí estamos hablando de un pacto perpetuo. Estamos hablando de un pacto que es sempiterno, es decir, trasciende la eternidad. Si ese pacto es eterno, su ley, su enseñanza es eterna. Vamos a nombrar otro versículo donde dice sobre el pacto, sobre lo que es eterno, lo mismo que estamos hablando, y está en el Salmo 111, en el versículo 5 y el versículo 9, y dice de la siguiente manera: Dios alimenta a los que le respetan, nunca se olvida de su pacto que hizo con ellos. Y en el versículo 10 dice de la siguiente manera: la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes, dice esta versión. Y la alabanza a Dios permanece para siempre. Entonces estamos confirmando que el pacto, que sus mandamientos, que lo que el Eterno entregó permanece. La Torá de Dios permanece y es eterna, no varía, no sufre cambio hasta ahora, ni va a pasar. Incluso nuestro Santo Maestro dijo que no, hasta que sucedan las cosas, no iba a cambiar una tilde. Ni una tilde ni una jota en la versión Valera, pero en la versión hebrea dice ni una yud. Ni el adorno más pequeño de la pequeña letra cambiará. Y fíjate algo, dice que nunca olvidará su pacto. Si el Eterno nunca olvidará su pacto, tampoco va a olvidar su ley, su Torá, su palabra. Hay una pregunta, hay un salmo, un versículo que habla sobre, que dice algo bien interesante, que dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué quiere decir eso cuando ese versículo dice eso? Está en el Salmo 119:9. Oye, fíjate algo, muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Ajá. Y la respuesta es con guardar los mandamientos. En otras versiones dice con guardar Tu su palabra. La pregunta es, ¿qué palabra? Cuando el salmista escribió esto, ¿qué palabra era la que estaba escrita en Sefer, en rollo? Era la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Entonces fíjense algo, si esa palabra con que el joven podía limpiar su camino, no lo podrá hacer hoy en día. Si la palabra es perpetua, la palabra de Dios no pasa de moda. Cuando dice que es perfecta, quiere decir que no pierde su vigencia. Esa misma palabra que dijo el salmista, que con que el joven puede limpiar su camino, es la misma palabra que tenemos hoy en día aquí. Es la misma Torá, la misma enseñanza, la misma instrucción de Dios, que si limpiaba el camino del joven, también esa Torá, que permanece para siempre, limpiará el joven su camino. En ese mismo Salmo 119, pero el 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjate algo, alumbra, es decir, ilumina, Sí. arroja luz. Ajá. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algo que arroja luz, que es la palabra, esa palabra igualmente el salmista, esa palabra que escribe el salmista, igualmente es la Torá, que era lo que había escrito? La ley, su instrucción, su enseñanza. Si la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios para su pueblo, ilumina, arroja luz, ¿cómo puede perder su vigencia?
si esa palabra arroja luz y la palabra permanece para siempre, quiere decir que esa luz permanece para siempre. Y la Torá es luz. O sea, vamos viendo que lo que hemos hablado, lo que hemos leído de la Torá, de la palabra, que la palabra no ha perdido su vigencia. Para nada. Estamos entendiendo lo que no ha perdido su vigencia. Estamos viendo que la vigencia es eterna, la palabra es eterna. No ha perdido su vigencia ni la perderá. Ni la perderá, porque es para siempre. Vive y permanece para siempre. Y no sufre variación. Ni cambia. Claro. Ni cambia. Entonces, ya que conocimos que la ley y la Torah es eterna y no varía, ¿verdad? Como podemos interpelar, ¿cómo podemos interpelar ese versículo donde Yeshua abolió la ley y los mandamientos expresados en ordenanza? Ok, ese es un texto que lamentablemente es muy mal interpretado, porque se ha llegado a decir, y peor todavía, se tiene como doctrina que esos mandamientos expresados en ordenanza que el Señor abolió en el madero o en la cruz, ¿cómo podemos pensar que esos son los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se cree? Es lo que se cree. Entonces hay una contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros por un lado vemos cuando nuestro Señor, nuestro Redentor, Yeshua, Jesús de Nazaret, pudo decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Más abajo dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que aparecen ahí en ese texto que el Señor abolió? No fueron los mandamientos de la ley de la Torá del Señor, fueron mandamientos rabínicos, de procedencia rabínica, que hacían una separación entre el judío y el gentil, pero eso no eran los mandamientos del Señor, porque no podemos ver el Señor por un lado diciendo que los que me aman tienen que guardar mis mandamientos, y por el otro lado lo está aboliendo en la cruz, lo está aboliendo, derogando en el madero. Hay una contradicción y no la hay, porque la Torá no tiene contradicción. Ese es el muro que hablamos en el programa anterior que Yeshua derrumbó. Exactamente, esos son Para hacernos un solo pueblo. fueron mandamientos de hombre. Y aquí me permiten una breve historia cortica. Miren lo siguiente, esos fueron unas medidas extremas que en esos tiempos venía de la cátedra de un juez llamado Shammai, de un rabino llamado Shammai, que estableció 18 normativas, medidas extremas que eran tan, valga la redundancia, tan extremistas que eran imposibles muchas veces para el gentil convertirse al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Le era sumamente difícil, porque ese juez no quería mucho a los, o no amaba a los gentiles. Entonces, esos mandamientos expresados en ley de ordenanza no son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombre, de procedencia rabínica. Eso es lo que no se enseña, porque se enseña que es una sola ley, y no sabe que son dos leyes, son dos cosas diferentes. Claro, y mira el peligro que hay aquí. Se supone que muchas veces nos enseñaron no con mala intención, muchas veces fue con buena intención, pero hay un problema, que algo que se haga con buena intención pero con mala información puede llevar a un caos. ¿Qué queremos decir? A una mala interpretación. Y ese versículo que no lo nombramos es Efesios 2:15, donde está escrito eso de que tú lo puedes leer. Yo lo tengo aquí, dice, Okay. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Exactamente, esos mandamientos que fueron abolidos por nuestro Señor en su obra expiatoria no fueron los mandamientos santos, justos y benditos del Señor, sino mandamientos de procedencia rabínica que no pasaban la prueba, el filtro bíblico de las Escrituras, mandamientos de hombres. Sí, ahí es donde podemos entender que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, se dice que no, los mandamientos ya están abolidos, o sea, eso no es necesario cumplirlo porque ya Yeshua lo hizo todo. Y de repente vemos por allá a un maestro, a un Mesías diciendo que él no vino a abolir la ley,
Y por aquí vemos entonces que él clavó en el madero este tipo de mandamientos, y como la enseñanza no se busca desde un trasfondo hebreo, entonces simplemente no llegamos a una conclusión certera de lo que realmente Yeshua estaba, o lo que se estaba diciendo en esta parte, que eran mandamientos de hombre. Porque si entonces indagamos más profundamente, llegamos a la conclusión de lo que usted acaba de decir, que eran unas medidas extremas que ellos establecieron, los judíos, los líderes, para que los que se quisieran convertir al judaísmo pudieran adquirir, pudieran entrar dentro de su pueblo, En la ¿no? comunidad En la de comunidad Israel. Tenían que cumplir ciertas normas que no eran las que estaban Ya eso lo establecidas. hacían ellos por celos Exacto. Sí, por obstruir el camino de los gentiles Para que querían. hacerlo un poquito más rudo. Claro, Entonces, porque no era tan estos fácil tampoco. mandamientos son los que habla ahí, que dice que fueron abolidos, es decir, que ya esos 18 medidas extremas no era necesaria cumplirlas. para poder circuncidarse y volverse Exacto, que todo aquel que creyera, porque sabemos y queremos nosotros recordar que la salvación es por gracia, eso lo tenemos muy claro. Ha sido, es y será por gracia. Así es, o sea, todo aquel que crea en nuestro Maestro, en nuestro Señor, en nuestro Mesías, dice la palabra que es salvo, sabemos así. Claro, porque tenemos que aclarar esto y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La ley del Señor, su Torah, no es para salvarnos. La Torah del Señor tiene una función específica de llevarnos, de apuntarnos hacia el Salvador, Así es. hacia el Mesías. Pero sí nos santifica, sí nos eleva espiritualmente, y los mandamientos que están en la Torah es para nuestra santificación y para que nos vaya bien. Y trae bendición. Y trae como dice bendición, trae Deuteronomio. prosperidad, tanto en esta edad presente como en el mundo por venir. En Deuteronomio lo podemos encontrar, las bendiciones que trae poner por obra todos los Los mandamientos. mandamientos, exactamente. Ya sabiendo esto, entonces nos podemos preguntar, bueno, y entonces, ¿qué enseñaba Yeshua? Bueno, fíjense algo. Nosotros hay unos versículos muy claros, precisos y concisos, donde podemos ver qué era lo que Yeshua, nuestro Señor, hablaba. Como dice un autor de un libro cristiano que dice, ¿qué Biblia leía Yeshua? ¿Qué Biblia leía Jesús? Sí. Vamos a buscar esos versículos, y está en Lucas 24:27, que dice de la siguiente manera, en esta versión dice: entonces ellos se asustaron y se atemorizaron, pensando que estaban viendo un fantasma. Ay, discúlpenme. No. ¿Puedes leerlo tú? ¿Lo tienes a la El mano? 24-27 lo tengo aquí, dice. Sí, por favor. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que él decía. Fíjate, comenzando desde Moisés, Ujú. la Torá, los primeros 5 libros que en griego se conoce como Pentateuco, siguiendo por los profetas. Ujú. O sea, entonces vemos aquí a nuestro santo maestro, que él hablaba, explicaba las escrituras por medio de la ley de Moisés, por los profetas y también por los escritos. El otro versículo que está es Lucas, el mismo Lucas 24:44, que ese sí los tengo aquí. Esto es lo que les había anunciado, dice él. Esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí, eso lo está diciendo él, en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos, tiene que cumplirse. Exactamente. Entonces, cómo Yeshua, nuestro Señor, explicaba todo lo que estaba escrito de él. No estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, todavía no se había escrito, faltaban alrededor de 3-4 siglos para que saliera compilado lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que también es inspirado, es bendito, es palabra de Dios. Pero en ese tiempo Yeshua lo que hablaba era de la Torá, de los profetas y de los escritos. Quiere decir que si Yeshua hablaba de eso, quiere decir que eso no había perdido su vigencia, como hoy en día tampoco ha perdido su vigencia, porque la Torah, la ley del Señor, es eterna. Es como usted decía lo del escritor ahorita, estoy pensando, ¿qué Biblia leía Yeshua? Imagínense Yeshua leyendo la Biblia y decía, y Jesús dijo, pero pues ya va, yo no lo he dicho. Sí. Entonces, pero volviendo otra vez, hay una conversación entre dos discípulos de Yeshua, que en el camino de Emaús.
que hay algo muy interesante lo que dice ahí, ¿no? Eso está en Lucas 24, 31, 32, que dice así: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjense, las escrituras. Tenemos que tener en cuenta, Eso es lo que quería decir. ¿Qué escrituras estaban hablando los discípulos? ¿De qué escrituras hablaban ellos? ¿Qué escrituras decían? muy importante eso, porque aquí en el occidente conocemos lo que Yeshua, lo que Jesús habla como escritura en esos versículos. Aquí en occidente se conoce como Antiguo Testamento, y eso es un error, porque Que supuestamente está abolido. supuestamente está abolido, que nos enseñaron de un Antiguo Testamento que es historia, lo que conocemos como el mal llamado Antiguo Testamento, porque no se llama Antiguo Testamento, se llama las Escrituras. Ajá. Cada vez que nosotros vemos en el Nuevo Testamento una cita donde dice escrito está, como dice la Escritura, estamos hablando del libro desde Génesis hasta Malaquías. Eso es lo que bíblicamente se conoce como las escrituras. El Antiguo Testamento no aparece en ningún texto bíblico. Eso fue un invento, una creación de Marción, que fue un hereje que hasta la misma Iglesia Católica lo tuvo que expulsar, porque él fue el que dividió las Santas Escrituras en dos. De un Antiguo Testamento que nos los enseñaron como historia, y no es historia. Lo que se conoce como Antiguo Testamento, que son las Escrituras, es un libro profético. Así es. El 90%, casi el 90% de lo que está escrito en ese mal llamado Antiguo Testamento, que no es Antiguo Testamento sino las Escrituras, no se ha cumplido. El 70-80% de las profecías todavía no se han cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro no es histórico, es profético. Contiene historia, pero es 100% profético. El mismo Yeshua lo decía, que lo que tenía que cumplirse, lo que le tenía que acontecer es porque ya estaba escrito. Ya Claro, eso ya no hay era profetas profético. en los libros de Moche. O sea, que no esto ya estaba podemos escrito. separarlos porque era un cumplimiento, era algo profético. Incluso todavía estamos en tiempos proféticos que ya hay profecías que están en su cumplimiento y pues muchísimas que están por cumplirse. ¿Y todo eso dónde está? En la Torá del Eterno. Allí están todas esas profecías, todos esos profetas, todos esos hombres de Dios a los cuales se les entregó toda la palabra, pues toda la profecía, valga la redundancia, de parte de Dios. Correcto. Queremos leer, aparte de otro versículo donde dice escrito está, o como dicen las escrituras. Eso está en Juan 7:38 y dice así: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. Las escrituras, dice esta versión, las escrituras dicen que de su interior, el que cree en mí, saldrán ríos de agua viva. Las escrituras dicen. Escrituras. O sea, Aquí eso lo dice está así. diciendo Yeshua. Eso lo dice Yeshua. El La que cree en escritura. mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Fíjense algo, que nuestro Señor no dice como dice el Antiguo Testamento, como dice el Nuevo Testamento. Él decía como dice la Escritura, porque la Escritura es el verdadero nombre, no Antiguo Testamento, y que va comprendido desde el libro de Génesis hasta el profeta Malaquías. Entonces las Escrituras no se llaman Antiguo Testamento, porque ese término Antiguo Testamento da la sensación o la impresión de que como es demasiado vetusto, antiguo, ya no tiene vigencia. Pero la palabra del Eterno no se equivoca. El apóstol Pedro, que es un personaje del Nuevo Testamento, dice muy claramente, citando al profeta Isaías, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si permanece para siempre su palabra, su ley permanece para siempre. Incluso dice en otro versículo que son palabras que dan vida, son palabras de vida. De vida. Palabras de vida, ¿no? Son esas mismas escrituras. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. Dice que son palabras de vida.
palabras que vidas que darnos. Creo que lo traduce en la Valera. Sí, aquí dice, este es aquel Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Fíjense, Que darnos. en las dos versiones. la vida de darnos, la vida eterna. Exacto, miren, en las dos versiones que mis hermanos leyeron, habla de palabras de vida que darnos. Ahora, si nosotros hacemos un sencillo análisis, ¿qué palabras de vida recibió Moisés allá en el monte Sinaí, en el desierto? Sabemos todos que ahí fueron entregadas las tablas de la ley, mal llamada ley, porque se conoce como eso lo que le entregó el Señor. Fueron los mandamientos, que son la base del pacto, la base de la Torá, de la enseñanza, de la instrucción de Dios. Entonces, cuando estamos hablando palabras de vida, eso se está refiriendo a la Torá. Recuérdense que la Torá no es ley, la Torá es instrucción, enseñanza, educación de Dios para su pueblo. Ahora, yo hago una pregunta muy responsable y con concienciación. La pregunta es, si Moisés allá en el desierto recibió palabras de vida que darnos, que sabemos que es la Torá, la ley del Señor, ¿cómo puede algo así estar abolido? ¿O cómo algo así puede perder su vigencia? O cómo algo así puede oprimirnos, Esclavizarnos. Cuando son palabras de vida que dan vida, que nos iluminan, Sí, así que es. nos santifican. Fíjense, para agregar algo aquí, cómo la ley del Señor, según el apóstol Pablo, él pudo decir esta palabra. Dijo que en Romanos capítulo 7, verso 8, él dice, por un lado dice, escribe que la ley es espiritual. Si la ley es espiritual, nos va a elevar espiritualmente, nos va a espiritualizar. Quiere decir que algo que nos eleva espiritualmente no puede perder su vigencia. Dice también que la ley es santa. Si es santa, quiere decir que la Torá nos santifica. Entonces, algo que nos santifica va a perder su vigencia. Y algo que es bueno. También dice que Pablo comprueba que la ley, que la Torá es buena. Entonces, algo que es bueno que trae bendición, prosperidad, algo así pierde su vigencia. Sí, es como para analizar, pensar y bueno, que escudriñen ustedes en sus casas todos estos versículos. Recuerden, siempre les decimos que todas las cosas que nos enseñen debemos nosotros buscar y escudriñar, estudiar, investigar, para ver si todo lo que se les está enseñando pues es de esa forma. Queremos culminar con un versículo que está en la segunda carta a Timoteo, está en el capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Muy interesante porque yo veo aquí a Pablo que le dice algo importante a Timoteo. Le dice de la siguiente forma, le dice, desde niño, esto se lo está diciendo Pablo a Timoteo, desde niño conoces las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esas Sagradas Escrituras que le está diciendo Pablo? La ley de Moisés, los profetas y los escritos. Perfecto. No el Antiguo Testamento. Exactamente, dice que te puede incluso, y muy interesante lo que dice esta versión, que te pueden hacer sabio, o sea, dice, desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de nuestro Adón Yeshua. Más adelante en el versículo 16 dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. En aquella versión dice, Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. bueno, allí está haciendo una Más claro acotación muy, imposible. muy interesante Pablo, ¿no? Pablo, Claro, fíjense Toda algo. la escritura, es toda la escritura. Quiere decir que si habla de toda la escritura, está hablando desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías, y hoy lo interpretamos, le añadimos desde Mateo hasta Apocalipsis. Así es. Entonces, lo que se conoce como el mal llamado Antiguo Testamento, que no se llama Antiguo Testamento, sino Escritura, quiere decir que eso está vigente porque está inspirado. Lo que está inspirado por Dios no pierde su vigencia. Ahora, el verso 15, muy importante, cuando dice las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Como algo que ha perdido su vigencia, como lamentablemente enseñan muchas denominaciones cristianas, que ya la Torá está derogada, que está abolida, que ya ha perdido su vigencia, ¿cómo nos pueden hacer salvos?
nos pueden hacer sabios para la salvación. Y vean, cuando comenzamos a leer el verso 16, dice que primeramente la primera función de la Torá del Señor, de la palabra del Señor, es enseñar. Entonces, cada vez que el apóstol Pablo se refería a la Torá, a la ley de Dios, se refería a su función didáctica. Es útil para enseñar. Entonces, como algo, queridos hermanos y amigos que nos están viendo, algo que está inspirado, que nos enseña, nos instruye, nos hace sabios para la salvación, puede haber perdido su vigencia. Es imposible. Es imposible. No pasa la prueba bíblica. La ley del Señor, que es su instrucción, su enseñanza del hebreo Torah, no ha perdido su vigencia ni la perderá. Todos los mandamientos del Señor están vigentes. Toda la palabra de Dios está inspirada, no es de interpretación humana, es inspirada, es una inspiración divina y debemos buscar, escudriñar su trasfondo, y su trasfondo es hebreo, como lo dimos en la primera enseñanza. El trasfondo de las escrituras hebreo, puesto que fue escrito por hombres que eran judíos, eran hombres que pertenecían o pertenecen al pueblo de Israel. Y nosotros entonces debemos estudiar su cultura, debemos estudiar incluso su dialecto, ¿verdad? Muy importante eso. Y bueno, estamos terminando ya la enseñanza. Quería agregar algo muy importante. Debemos recordar que lamentablemente las raíces hebreas judías de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús fueron lamentablemente mezcladas con filosofías grecorromanas, lo que se conoce como el helenismo grecorromano, lo que conocemos como las enseñanzas de nuestro Señor. Lamentablemente experimentó un proceso de grecorromanización, que es lo que ha llevado a malas interpretaciones, donde dice que la Torá está abolida, que ya la ley no sirve, sino la gracia. No, la gracia es un pilar de la ley, de la Torá de nuestro Señor. Así es, la misericordia, la gracia de Dios es un pilar fundamental, conjuntamente con la justicia y la fe. Entonces, bueno, queridos amigos, seguidores, que les agradecemos por estar allí, por escucharnos, por vernos, por seguir hasta el último minuto esta enseñanza. Esperemos que haya sido de su edificación, de su agrado. Esperamos una próxima, con la ayuda del Eterno, una próxima oportunidad que Él nos pueda brindar con su ayuda, con la ayuda del cielo, para dar nuevamente una enseñanza. Y recuerden, la Torá, la ley del Todopoderoso, de nuestro Creador, de nuestro Padre, no está abolida. Ella sigue vigente y es eterna. Sí, Le agradecemos. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.